Para Irán, Israel es el pequeño Satán y un usurpador de tierras que no le pertenecen. Para Israel, la República Islámica de Irán es un estado terrorista, antisemita y un peligro regional. He pledged, quote, "There will be no Israel in 25 years." Hoy, tras ataques en ambas direcciones, es difícil imaginar que alguna vez gozaron de una amistad. A continuación, conoceremos cómo Irán e Israel pasaron de ser amigos a ser rivales. Califica a Israel como el pequeño Satán, ¿verdad? Es el término que ellos utilizan señalando al gran Satán, obviamente, a los Estados Unidos y Occidente. Y la intención de Irán es la destrucción de Israel. Para Irán, Israel representa todo lo que Occidente es para ellos desde una perspectiva religiosa, la decadencia occidental, y además lo consideran un régimen de ocupación sobre el territorio que es Tierra Santa Islámica desde el punto de vista de las corrientes más fundamentalistas. Política internacional de Israel no lo vemos cumpliendo derechos humanos. Desde 8 de diciembre de 2003, Corte Internacional de Justicia demuestra y menciona ilegalidades de construir muro en Franja de Gaza, pero no le importa. Entre estos dos gobiernos, quien cumple más con derechos humanos es Irán. Son prácticamente adversarios plenos, son archienemigos en todo el sentido de la palabra. El 13 de abril del 2024, Irán atacó a Israel con cientos de drones y misiles. De acuerdo con Teherán, el ataque fue una respuesta al que Israel hizo el 1 de abril contra el consulado de Irán en Siria, el cual dejó a 13 personas muertas, entre ellas altos mandos iraníes. Estos personajes eran claves en experiencia militar para Irán, el cual para Israel ha intentado extender la guerra en Gaza con la participación de sus milicias. El 19 de abril, Israel devolvió el último movimiento de Irán y atacó las inmediaciones de una base militar próxima a la ciudad de Isfahán. De esta forma, la situación pasó de una guerra en la sombra, en donde los dos países se han atacado mutuamente sin necesariamente admitirlo, a un enfrentamiento claro y reconocido. Según derecho internacional, no es Irán quien atacó, ¿verdad? Y según basado en la Carta de Naciones Unidas, cada gobierno soberano puede defenderse. Pero no siempre la historia de Irán e Israel fue así. Era el año 1948. En Irán reinaba una monarquía, los shahs de la dinastía Pahlaví, y eran los principales aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente. Por su parte, el Estado de Israel recién se formaba. Lo paradójico en todo esto es que a pesar de que el Irán de aquel entonces no estaba de acuerdo con la partición de Palestina, Irán es el segundo país después de Egipto que reconoce oficialmente al Estado de Israel. Inicialmente la idea de los Pahlaví era tener una cercanía con Occidente. De hecho, el padre del último, digamos, de la dinastía Pahlaví en algún momento se acerca a Estados Unidos, pero también se acerca a Alemania. El fundador y primer jefe de gobierno de Israel, David Ben-Gurión, siguió cultivando esa amistad, también como una forma de tener un aliado en medio del rechazo que otros países árabes sentían por la creación de este nuevo Estado. Difícil imaginarlo hoy, pero en ese momento Israel e Irán gozaban de relaciones comerciales y había vuelos diarios desde y hacia cada una de sus capitales. Pero en 1979, la revolución islámica de los ayatolas derrocó al Shah Mohammad Reza Pahlaví, criticado por su estilo antidemocrático. Esto cambiaría radicalmente la relación entre ambos países.
Los ayatolas que se aprovechan de una revolución social, de una revolución de ciudadanos iraníes que buscaban quitarse de encima el yugo opresor de la monarquía de los Pahlavi, le otorgan el poder a una figura como Khomeini, y a partir de ahí vamos a tener un cambio desde el año 79 hasta la época actual. A partir de ese momento, Irán rompió relaciones con Israel, dejó de reconocer su pasaporte y se apoderó de la embajada de Israel en Teherán para cederla a la Organización para la Liberación de Palestina. A partir de la revolución, lo que sucede es que entra un radicalismo a la política iraní. Sí, y le va a dar más fuerza al nacionalismo islámico, el panislamismo, y a partir de ahí vamos a tener una radicalización de los discursos donde se asocia toda la lucha o la mayoría de las luchas del mundo árabe y del mundo persa en este caso y del mundo musulmán en general como una cuestión de la lucha de la espiritualidad islámica versus la decadencia occidental. Y ante un mundo árabe que prácticamente abandonó a su suerte a los palestinos, prácticamente Irán lo que declara a nivel regional es que son los fieles representantes de un panislamismo que se va a caracterizar a partir de toda esta lucha de los palestinos en Cisjordania. De parte de Israel, el verdadero reconocimiento de Irán como un peligro comenzaría después de los años 90, según explican los expertos, pues antes de ese momento, la Irak de Saddam Hussein se percibía como una amenaza mayor. Aún incluso durante el régimen de Khomeini, ¿verdad? Durante el régimen de los ayatolas, Israel e Irán mantuvieron cierta cercanía, por lo menos desde las sombras en los años 80, durante la guerra entre Irán e Irak, que incluso Israel le brindaba armamentos y preparación al ejército de Irán, porque para Israel el régimen de Saddam Hussein en Irak era un régimen sumamente peligroso y que ponía, digamos, en peligro la estabilidad de su propio país. Todo va a cambiar cuando Saddam Hussein es derrotado en la guerra del Golfo Pérsico, la guerra del Golfo, y empieza a tener un fuerte protagonismo Irán desde el punto de vista nuclear y desde el punto de vista geográfico, cuando empieza gradualmente a conformar una serie de grupos armados que se van a convertir en el bloque de resistencia de los intereses de Irán en Oriente Medio. Hoy cada parte tiene razones por las que justifica su odio hacia el otro. Para Israel, el programa nuclear iraní ha sido una de sus mayores preocupaciones. Israel aduce que el enriquecimiento de uranio implica que eventualmente Irán va a llegar a tener armamento nuclear ofensivo. La tesis el argumento de Irán es que dice que no es así. Irán sí tiene bomba atómico y es peligro porque Pakistán no es. ¿Verdad? Soberanía de cada país está respetado en derecho internacional. También considera que ha venido financiando grupos terroristas que amenazan no solo al mismo Israel, sino a todo Occidente. El movimiento Hezbollah en el Líbano, el movimiento Hamas, otros grupos armados en Cisjordania, como la Yihad Islámica. Irán, por su parte, considera que Israel es un estado que ocupa territorios que no le corresponden. Para ellos es casi algo profético, ¿verdad? Ellos hablan incluso de liberar Jerusalén, ¿verdad? Y sacan propaganda donde se ven guerreros musulmanes, chiitas, liberando Jerusalén, ¿verdad? Todo el enfoque que tiene Irán tiene un trasfondo religioso muy marcado debido a la teocracia que los gobierna. Y lo catalogan como un violador de los derechos humanos. Incumplimiento de derecho internacional y respeto al derecho internacional por parte de Israel, especialmente en región, es evidente. Entonces, otro de esos es tanto ejemplo que uno puede siguiente hablar de esto. Estatuto de Roma, de fundación, de formación, Corte Internacional Penal. ¿Okay? Entonces, Israel y muchos de sus aliados no requieren ese corte. Y tienen sus razones políticas, obviamente. Pero ¿quién está miembro de ese corte penal internacional, de responsabilidad penal para temas como crímenes de guerra, crímenes contra humanidad, todos esos crímenes importantes? Israel no es parte de eso y no lo firma. De acuerdo con los analistas, ante un escenario en donde Irán se identifica como defensor de los palestinos, la guerra en Gaza, aún vigente, ha sido el elemento potenciador de la marcada enemistad entre Israel y el país persa.
casi que desde que se dan los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre, Hezbollah empieza también a tener, digamos, algún tipo de actividad. Esto no se hace si no existiera, digamos, un apoyo propiamente por parte de Irán. Irán o cualquier otro país tiene derecho a proteger la gente de Gaza, la gente de Palestina. Miles de personas, 30.000, 40.000, 5.000 niños, no tiene excusa. Por otra parte, indistintamente de un escalamiento o no del conflicto actual entre Irán e Israel, la opinión es que difícilmente estos dos países vuelvan algún día a tener una amistad. Yo no veo un alternativo que venga y haga esa enemistad a amistad. Además, hay grupos fuertes extremistas en Israel y grupos fuertes extremistas en Irán que de ese conflicto generan su riqueza económica.